Ejercicios de estequiometría, rendimiento y pureza. El ejercicio nos plantea lo siguiente. La combustión del octano, uno de los componentes de la gasolina, obedece a la siguiente ecuación. Lo que nos preguntan es, cuando se quema una muestra de gasolina que contiene 570 gramos de octano, se forman 1520 gramos de dióxido de carbono, ahí CO2, y la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento de la combustión? Este ejercicio lo vamos a hacer por dos formas, dos métodos. El primero es la regla de tres, simple, y adicionalmente por el método de conversión de unidades. Como primera medida nosotros tenemos que plantear lo siguiente, si esta ecuación se encuentra debidamente balanceada. Inicialmente, este C8H18 representa el octano. Aquí tendríamos un O con un subíndice 2 que representa al oxígeno. Estos dos elementos serían los reactivos. Tenemos la línea de la flecha. Acá ya está el producto, que es este CO2. Acá tenemos en el O un subíndice 2, lo que dice que es dióxido de carbono, más H2O, que es agua. Octano más dos moléculas de oxígeno producen dióxido de carbono más agua. Aquí este 2 que tenemos adelante del octano, este 25 que tenemos adelante del oxígeno, este 16 que tenemos adelante del dióxido de carbono y este 18 que tenemos adelante del agua, son los valores que se colocaron para balancear esta ecuación química como tal. Vamos a probar si está balanceada con un numerito, puede ser este de aquí. Vamos a mirar si el oxígeno está balanceado. Acá tenemos un 25. Este 25 multiplica el subíndice del oxígeno, que es un 2. Por consiguiente, 25 por 2 me da 50. Como vemos, acá en los reactivos es el único oxígeno que hay, o sea que tenemos 50 en los reactivos. Para que esté balanceado, aquí en los productos, al otro lado de la flecha, tiene que haber también un 50. Aquí vemos, vean, este 16 multiplica el subíndice del oxígeno, que es 2. 16 por 2 sería 32, más, y este 18 que tenemos aquí multiplica el subíndice del oxígeno, que es un 1. 18 por 1, 18 más 32, 50. Entonces, como tenemos 50 en los productos y 50 en los reactivos y 50 en los productos, deducimos de que el oxígeno se encuentra balanceado. Tenemos que hacer lo mismo con este C que representa el carbono, H que representa el hidrógeno, y validamos que está balanceado. En este caso, pues la ecuación química que nos entrega el problema está balanceada, por consiguiente no debemos de colocar unidades aquí adelante de cada elemento. Por la regla de tres simple, otra vez tenemos nuestra ecuación debidamente balanceada. Tenemos que hallar cuál es la masa molar de cada uno de los elementos que interfieren en esta pregunta. Si nosotros leemos otra vez el enunciado, dice, cuando se quema una muestra de gasolina que contiene 570 gramos de octano, octano sería esto de aquí, se forman 1520 gramos de dióxido de carbono, o sea, esto que tenemos aquí. O sea, uno en los reactivos y uno en los productos. Entonces vamos a hallar la masa molar de cada uno de esos elementos que interfieren en el enunciado del problema. Es el paso a seguir. Entonces vamos con el octano. Miramos qué tenemos aquí. Tenemos el C que representa el símbolo del carbono. Entonces el carbono es igual, este 12.0107 es el peso atómico del carbono y ese 12.0107 lo multiplicamos por 8. ¿Y cuál es ese 8? Pues el subíndice que tiene aquí. El carbono tiene un subíndice que es 8. Entonces el peso atómico del carbono, que es 12.0107, lo multiplicamos por el subíndice que es 8 y esto nos da 96.0856. Ahora hacemos lo mismo con este símbolo que es el hidrógeno. Y el hidrógeno, el peso atómico es de 1.0079 y lo multiplicamos por su subíndice. Acá como vemos en el octano, el subíndice del hidrógeno es 18. Entonces el peso atómico del hidrógeno, que es 1.0079, lo multiplicamos por 18. Esto nos da 18.1422. ¿Qué hacemos ahorita? Lo que hacemos es multiplicar
la suma de los elementos por 2. ¿Y por qué? El carbono ya nos dio 96.0856 más el hidrógeno que ya nos dio 18.1422. Si nosotros sumamos 96.0856 más 18.1422, obtenemos 114.2278. Y este valor, que es la suma del carbono y del hidrógeno, que es 114.2278, lo multiplicamos por 2. ¿Y por qué 2? Porque 2 es el numerito que colocamos adelante del octano cuando balanceamos la ecuación química. Entonces eso multiplicado por 2 nos da de 228.4556. Quiere decir que la masa molar del octano en las condiciones de este ejercicio o esta ecuación química es de 228.4556. Ahora hacemos lo mismo con el otro que interfiere en el problema, que es este dióxido de carbono, o sea, este que es el producto. Aquí como tal, pues hicimos el del oxígeno, no era necesario, pero modo explicativo, pues vamos a mirar de dónde se saca, porque realmente si vemos en el enunciado del problema, en ningún momento preguntan el oxígeno como tal. Puede ser que en algunos problemas pregunten que de acuerdo al oxígeno, cuánta agua, o desde el octano, cuánta agua, puede ser, son combinaciones. Aquí pues para mostrar el procedimiento, el peso atómico del oxígeno es 15.9994 y lo multiplicamos por 2, que es el subíndice, vean el oxígeno tiene un 2, entonces por 2 por 25, que es el número que está delante del oxígeno cuando balanceamos la ecuación. Entonces el peso atómico del oxígeno es 15.9994 por 2, que es el subíndice, por 25, el número que está adelante, es igual a 799.97. Esa sería la masa molar del oxígeno en las condiciones de este problema. Obviamente no es necesario, puesto que en el enunciado no nos lo preguntan. Sin embargo, no está de más explicar de dónde se obtiene en caso de que se requiriera. Ahora hacemos lo mismo con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se divide en dos, oxígeno y carbono. El peso atómico del oxígeno es 15.9994, lo multiplicamos por 2, que es el subíndice que tiene el oxígeno, y lo multiplicamos por 16, que es el número que está adelante del dióxido de carbono. Si multiplicamos 15.9994 por su subíndice, que es 2, por 16, el número que colocamos para balancearlo como tal, es 111.98. Hacemos lo mismo con el carbono. El carbono, el peso atómico es 12.0107 y si vemos el subíndice del carbono sería un 1. Si no tiene ningún numerito, pues es un 1 por defecto. Y esto 12.0107 por el 1, pues me da el mismo 12.0107 y lo multiplicamos por el 16 que está antes como tal. Eso me da 192.1712. Si hacemos la sumatoria de 192.1712 del carbono más 511.98 del oxígeno, obtenemos que la masa molar es de 704.15. No olvidemos que la masa molar en estos casos es gramos sobre mol. Paso a seguir. Recordemos de que este es el primer método utilizando la regla de 3 simple. Ahorita lo hacemos por conversión de unidades, cuya forma es la más necesaria, o digámoslo de esta forma, es la forma más correcta de resolver este tipo de ejercicios. Sin embargo, por regla de 3, pues primer paso, balancear la ecuación. Segundo paso, hallar la masa molar de los elementos involucrados en el problema. Aquí ya lo tenemos, esquematizados. Y el paso número 3 es hacer la relación o regla de 3. Básicamente lo siguiente. Nosotros aquí obtenemos, esta es la masa molar, si 228.4556 gramos de octano, vean, C8H18, eso fue lo que acabamos de hallar, la masa molar. Si 228.4556 gramos de octano me producen 704.15 gramos de dióxido de carbono, tengamos en cuenta que esto que está inicialmente es la relación que obtuvimos de la masa molar que acabamos de hallar. Entonces, 228.4156 gramos de octano, eso recordamos de que esto es un reactivo, me está produciendo 704.5 gramos de dióxido de carbono. Ahora la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono obtenemos con 570 gramos de octano?
Los dos que colocamos en la parte de arriba representan a la masa molar que acabamos de hallar. Este representando al octano y este representando al dióxido de carbono. Entonces, si 228.4556 gramos de octano me producen 704.15 gramos de dióxido de carbono, y lo que tenemos aquí arribita, y ahora sí lo del enunciado del problema. Entonces, si tenemos esta relación, entonces 570 gramos de octano, es lo que está aquí en el problema, vean, 570 gramos de octano, ¿cuántos, acá una X, gramos de dióxido de carbono me están produciendo? La respuesta es 1760 gramos de ¿qué? Gramos de dióxido de carbono. Este con este se anulan. ¿Y cómo sacamos ese valor? Pues fácil, vean. 570, que está aquí abajo, lo multiplicamos por 704.15 y ese resultado lo dividimos por 228.4556. Entonces, 570 van cruz multiplicado por 704.15 y el resultado dividido en 228.4556. Como este octano queda en el numerador y este octano en el denominador, se me cancelan estas unidades de medida y la única unidad de medida que nos queda es gramos de dióxido de carbono. Entonces, con esta relación obtenemos 1760 gramos de dióxido de carbono. Para hallar el rendimiento, no olvidemos que la ecuación nos dice que rendimiento, no olvidemos que el rendimiento es igual al producido real sobre el producido teórico multiplicado por 100. Entonces, vean, 1760, que es lo que acabamos de obtener, gramos de dióxido de carbono representan el 100%. Entonces, 1520 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto porcentaje representa? Este 1520 gramos de dióxido de carbono, pues es lo que tenemos aquí en el problema, que es la pregunta. Dice, cuando se quema una muestra de gasolina que contiene 570 gramos de octano, se forman 1520 gramos de dióxido de carbono. ¿Cómo sacamos este datico? De la siguiente forma. También en cruz, este 1520 gramos de dióxido de carbono lo multiplicamos por este 100 y el resultado lo dividimos en 1760. Aquí ya tenemos, vean, 1520 gramos de dióxido de carbono. Esto representa el producto real, tengamos en cuenta eso, el producto real sobre el producto teórico. Producto real porque es lo que se me está formando realmente. Si nosotros leemos aquí, dice que al hacer 570 gramos de octano se forman 1520 gramos de dióxido de carbono. O sea que este 1520 gramos de dióxido de carbono representa el producido real. Y esto que estamos hallando aquí, este 1760, el producido teórico. Entonces, vean, 1520, que representa el producido real, vean, gramos de dióxido de carbono, lo multiplicamos por 100, vean, es en cruz, vean, 1520 gramos de dióxido de carbono multiplicado por 100 y eso sobre 1760 gramos de dióxido de carbono. Como quien dice, 1520 multiplicado por 100 y ese resultado lo dividimos por 1760. Como tal, nos da 86.36%. ¿Y por qué por ciento? Porque recordemos de que este 100 pues tiene el por ciento, el signo, es este de aquí, este símbolo. Y aquí como tenemos gramos de dióxido de carbono en el numerador, se cancela con este gramos de dióxido de carbono que está en el denominador. Al cancelar estas unidades de medida, lo único que me queda es, como unidad de medida, el por ciento que acompaña aquí el 100. Entonces, 1520 por 100 dividido en 1760. Eso nos da 86.36%. Ese sería el rendimiento de la combustión. Esto aplicado por el método o regla de 3. Ahora vamos por el método de conversión de unidades. Tenemos otra vez nuestra reacción química, se encuentra debidamente balanceada y ahorita, ojo con esto, pasa lo siguiente. Quiero que se den cuenta lo siguiente. Nosotros antes colocamos para allá la masa molar, el peso atómico del elemento multiplicado por el subíndice y multiplicado por el número que está adelante. Recordemos de que así lo hicimos en la regla de 3.
Acá en este caso no multiplicamos por el número que está delante, en este caso el 2, en este caso el 16, el 18 y el 25. Como quien dice, si miramos los elementos que componen el octano, tenemos carbono, el peso atómico es de 12.0107, eso lo multiplicamos por el subíndice del carbono, en este caso es 8, nos da 96 gramos mol. Ahora el otro que es el hidrógeno, lo mismo, el peso atómico es de 1.0079, lo multiplicamos por el subíndice que es 18, vean, el hidrógeno tiene un subíndice de 18, y al multiplicar 1.0079 por 18, nos da 18.1422. Ahora sumamos como tal, 96 más 18.1422 nos da 114.22 gramos mol. Como vemos, anteriormente nosotros ese 114.22 lo multiplicamos por el 2. Eso en la regla de 3 simple. En este caso no lo hacemos. Esa es la diferencia entre un método y el otro para tener en cuenta. Ahora hacemos lo mismo con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene oxígeno y tiene carbono. El oxígeno, el peso atómico es de 15.9994, lo multiplicamos por el subíndice del oxígeno, que en este caso es 2, y a multiplicar 15.9994 por el subíndice que es 2, nos da 31.9998. Ese sería, como tal, unidad de medida gramos mol. Hacemos lo mismo con el otro elemento que es el carbono. El peso atómico del carbono es de 12.0107. Acá, como vemos, el carbono tiene un subíndice que es 1 y este valor 12.0107 por 1, pues me da el mismo 12.0107. Por consiguiente, hacemos la sumatoria como tal. 31.9998 más 12.0107, obtenemos 44 gramos mol. Como vemos, este resultado no lo multiplicamos por 16. En la regla de 3 simple sí, aquí no lo hacemos. Ahora, formamos nuestra ecuación. ¿Qué colocamos adelante? Adelante colocamos el valor que nos están entregando en el problema. En este caso, esto representa el dato dado o la sustancia dada o el valor dado. El octano es el valor dado y el dióxido de carbono el valor deseado o sustancia deseada. Valor dado porque este 570 o el valor representando el octano son los datos que nos está entregando el problema, en este caso 570 gramos. Mientras que el dióxido de carbono es el dato a lo cual nosotros queremos hallar ese rendimiento. Entonces, ¿qué colocamos? Pues el valor dado, que en este caso representa nuestro reactivo, tengámoslo en cuenta. Aquí en este lado, nuestro reactivo. Si vemos, lo que está al lado izquierdo de la flecha representan los reactivos y lo del lado derecho representan los productos. Entonces, la sustancia dada, ¿cuál sustancia dada o nos están dando los valores? Si vemos, es el octano. Tenemos 570 gramos y representa el reactivo. Entonces lo colocamos a este lado. 570 gramos de octano. Ahora lo que tenemos que hacer es este primer fraccionario que representa la primera conversión de unidad de medida. Esta primera conversión de unidad de medida no es otra cosa que convertir este valor gramos de octano, pasarlo a moles. Como quien dice, vamos a convertir cierta cantidad, en este caso 570 gramos de octano, a cuántas moles de octano representa. Y para hacer esa conversión, lo que hacemos es por defecto, aquí en el numerador colocamos una mol de octano o del compuesto reactivo. Como vemos es C8H18, o sea, octano. Si fuera otro elemento, pues lo colocaríamos aquí en el numerador. Y una mol siempre va por defecto para hacer la conversión correspondiente. Entonces, una mol de octano, del mismo reactivo, vean, sobre, ahora sí colocamos nuestra masa molar que hallamos de este elemento. La masa molar es de 114.22, es lo que hallamos aquí. Entonces lo colocamos en el denominador. Entonces 114 gramos de octano. Esto, como vemos, es para convertir gramos a mol. Ahora, con este segundo fraccionario, lo que hacemos es convertir de moles de la sustancia dada a moles de la sustancia deseada. Entre otras palabras, es como una equivalencia. ¿Cuántas moles de octano representan a moles de dióxido de carbono?
que es la pregunta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. En este fraccionario, en el segundo, en el numerador colocamos las moles que acompañan al dióxido de carbono, o sea, a nuestro producto. Si nosotros vemos aquí este CO2, que es el dióxido de carbono, adelante lo acompaña un 16. Entonces, ese 16 o número que colocamos cuando balanceamos nuestra ecuación química, lo colocamos en el numerador. 16 moles de dióxido de carbono, o sea, nuestra sustancia deseada. Ahora, en el denominador colocamos las moles de la sustancia dada, que es la misma que venimos trabajando, que es el octano. Octano aquí, octano, octano y abajo también octano. Entonces, el octano es nuestro reactivo, eso va en el denominador. Miramos el número que acompaña eso como tal o el valor que colocamos cuando balanceamos nuestra ecuación química. En este caso, el octano lo acompaña adelante un 2. Eso lo colocamos en el denominador, o sea, 16 moles de dióxido de carbono sobre 2 moles de octano, como quien dice, en el numerador la sustancia deseada y en el denominador la sustancia dada. Ahora, en el último, lo que hacemos es convertir cuántas moles de la sustancia deseada representa a gramos. Quiere decir, el valor que tenemos hasta el segundo fraccionario son cuántas moles equivalen a la sustancia deseada, en este caso, nuestro producto, que es dióxido de carbono. Con este último fraccionario lo que hacemos es convertir de moles a gramos. Por eso colocamos en el numerador los gramos que representan esa sustancia en la cual queremos desear o encontrar el valor. En este caso es lo que obtenemos aquí, 44 gramos de dióxido de carbono. Y en el denominador, por defecto, siempre colocamos una mol y del mismo símbolo que es la sustancia a la cual queremos encontrar el valor, el dato, que es dióxido de carbono. O sea, en el numerador, la masa molar que acabamos de hallar, que es 44 gramos de dióxido de carbono, y en el denominador, por defecto, una mol de dióxido de carbono. Esa es la secuencia que siempre se cumple. Si nosotros vemos, vean lo que obtenemos. Esto es lo que estamos obteniendo. Si nosotros observamos, cada color representa las cancelaciones correspondientes. Este gramos de C8H18, o sea, los gramos de octano, como está multiplicando, y aquí en el denominador estamos dividiendo con la misma unidad de medida, esto que está en verde, lo cancelamos. Ahora, si nosotros observamos aquí en el numerador del primer fraccionario, tenemos mol de octano, y en el denominador del segundo fraccionario también tenemos mol de octano. ¿Qué significa eso? Como esto de aquí es la misma unidad de medida de aquí, y este multiplica y este divide, pues se me cancela como tal el color que tenemos en azul. Y si vemos el color rojo, en el segundo fraccionario que encontramos, tenemos mol de dióxido de carbono. Esto me está multiplicando, está en el numerador, y aquí tenemos mol de dióxido de carbono. Esto está en el denominador. Por consiguiente, esto que está aquí en el segundo fraccionario en el numerador es lo mismo que tenemos aquí en el denominador en el tercer fraccionario. Por consiguiente, estas dos unidades de medida se me cancelan. Entonces, si esto que está en verde se me cancela y esto que está en azul se me cancela y esto que está en rojo se me cancela, la única unidad de medida que nos queda es gramos de CO2 o gramos de dióxido de carbono. Y eso es como tal lo que queremos encontrar. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? Esa es la respuesta. O esa es la unidad de medida que queremos encontrar porque es lo que nos preguntan. Entonces, al cancelar todas las unidades de medida, ¿qué nos queda? Aquí al inicio nos queda un 570 que me multiplica 1 sobre 114. Vean, es lo que me queda aquí en el primer fraccionario. Aquí en el segundo me queda 16 sobre 2. Y en el último me queda 44 gramos de dióxido de carbono sobre 1. ¿Qué hago aquí? Todo queda tal cual. 570 inicialmente por 1 sobre 114 por 16 sobre 2 por 44 sobre 1. Este gramos de dióxido de carbono, como es una unidad de medida, lo sacamos fuera de la operación. Ahora lo que hacemos, ¿qué es? Otra vez tenemos lo mismo. Es resolver esto como tal. Si nosotros vemos
570 pues nos queda 570 por 1 dividido en 114 nos da 0.0088 por 16 dividido en 2 nos da 8, aquí quedó el 8, por 44 dividido en 1 nos da 44 y afuera nos queda gramos de dióxido de carbono. Esto es resolver como tal estas fracciones. 570 por 1 sobre 114, que nos da 0.0088, y ese valor, pues 16 dividido en 2, nos da 8, por 44 dividido en 1, 44. Ahora lo que hacemos es resolver esto que tenemos aquí. 570 multiplicado por 0.0088 por 8 por 44 me da 1760 y la unidad de medida que nos queda es gramos de dióxido de carbono. Si vemos, nos dio exactamente el mismo resultado que obtuvimos en la regla de 3, simple. Ahora para hallar el rendimiento, que es lo que nos preguntan cuál es el rendimiento de la combustión, sencillamente el rendimiento es igual al producido real sobre el producido teórico multiplicado por 100. Por consiguiente, el rendimiento es igual. ¿Cuál es el producido real? Pues es el único valor que no hemos tocado en todo el ejercicio hasta aquí. En el segundo método es el que nos entrega el problema, vean. Este es el producido real. 1520 gramos de dióxido de carbono, entonces lo colocamos en el numerador y en el denominador colocamos el producido teórico. ¿Y el producido teórico cuál es? Pues el que acabamos de hallar, este 1760 gramos de dióxido de carbono. Entonces lo colocamos en el denominador multiplicado por 100, en este caso 100%. Si nosotros observamos esto, aquí en el numerador tenemos gramos de dióxido de carbono y en el denominador también tenemos gramos de dióxido de carbono. Como quien dice, lo que está en el numerador con lo que está en el denominador se me cancelarían. Por consiguiente, 1520 dividido en 1760 nos da 0.8636 y eso lo multiplicamos por 100 que está afuera. Entonces, 0.8636 por 100 nos da que el rendimiento es igual a 86.36%. Si observamos, es el mismo resultado que obtuvimos en la regla de 3 simple. Entonces, sea de un método o sea de la otra forma, vamos a obtener el mismo resultado. Esos son los parámetros para tener en cuenta y esa sería la respuesta a nuestro problema. Entonces, cuando se pregunten o nos pregunten, cuando se quema una muestra de gasolina que contiene 570 gramos de octano, se forman 1520 gramos de dióxido de carbono, cuyo rendimiento es de 86.36% de esta combustión correspondiente. Esa será la respuesta a nuestro ejercicio. Un segundo ejercicio, este no lo vamos a hacer por regla de 3, solamente por conversión de unidades. Es un poco más complejo, no es por el proceso, porque es relativamente sencillo, sino es por los compuestos químicos que se ven en el ejercicio. Por eso es necesario tener ideas o nociones básicas de nomenclatura. En este caso, si nosotros observamos, nos dicen que el benzonato de potasio, aquí nos dan la fórmula, es una de las sustancias más utilizadas para evitar el deterioro de los alimentos por los hongos. Un método de obtención consiste en la oxidación del tolueno, compuesto orgánico de fórmula C7H8, con pergamanato de potasio. Aquí tenemos nuestra ecuación química. Si nosotros vemos, se encuentra debidamente balanceada. Podemos tomar como unidad de referencia alguno de los elementos y hacer la prueba. Vamos a hacerlo con este que está aquí, que representa el pergamanato de potasio, este que es 2KMnO4, o sub 4, pergamanato de potasio. Vamos a tomar como símbolo el potasio que tenemos aquí. Si nosotros vemos adelante hay un 2. Ese 2 me multiplica el subíndice del potasio que es 1. 2 por 1 me da 2. O sea, tenemos 2 potasios en los reactivos. Ahora vamos a mirar aquí al lado de los productos. Aquí, adelante de este, que representa el benzonato de potasio, tenemos un 1. Ese 1 me multiplica el subíndice que es 1 de este potasio. Por consiguiente, 1 por 1 me da 1. Tendríamos un potasio en los productos. Seguimos buscándolo acá. Aquí tenemos otro. En este hidróxido de potasio. Adelante tenemos un 1. Este 1 me multiplica el subíndice 1 del potasio, por lo cual me da un potasio. Entonces, un potasio correspondiente al benzonato de potasio más un potasio perteneciente al hidróxido de potasio me da 2 potasios.
Quiere decir que tenemos 2 potasios en los productos y 2 potasios en los reactivos. Ahí como ya tareas hace lo mismo con el carbono, con el hidrógeno, con el manganeso y con el oxígeno. Si vemos, con cada uno de los elementos independientemente, aquí en estos dos que son los reactivos, miramos que después de la flecha los productos nos da la misma cantidad. Vamos a tomar otro como referencia. Vamos a tomar el hidrógeno como tal. Si nosotros miramos en los reactivos, el único hidrógeno que tenemos aparece aquí en este que es el tolueno. Este es el 7H8. En el tolueno tenemos un 8 como subíndice del hidrógeno. Adelante del tolueno habría 1. 1 por 8 en el subíndice sería 8. O sea, tenemos 8 hidrógenos. En el tolueno, miramos en este elemento que es el pergamanato de potasio. Aquí no tenemos ningún hidrógeno. Por consiguiente, en los reactivos tenemos 8 hidrógenos. Ahora vamos en los productos. En este, que representa el benzonato de potasio, tenemos un 1. Ese 1 nos multiplica el subíndice del hidrógeno, que es 5. Entonces, 1 por 5 tenemos 5 hidrógenos. Seguimos buscando. Aquí tenemos otro hidrógeno en el hidróxido de potasio. Tenemos un 1. Ese 1 nos multiplica un 1 aquí en el subíndice. Por consiguiente, 1 por 1 me da un hidrógeno. Y aquí en el agua tenemos otro, un 1 delante del agua. 1 por el subíndice 2 serían 2 hidrógenos. Como quien dice, acá en los productos tenemos 5 hidrógenos correspondientes al benzonato de potasio, un hidrógeno correspondiente al hidróxido de potasio y 2 hidrógenos correspondientes al agua. Si sumamos 5 más 1 más 2, nos da 8. Tenemos 8 hidrógenos en los productos y aquí en los reactivos tenemos 8 hidrógenos pertenecientes al tolueno. Entonces, 8 en los reactivos y 8 en los productos quiere decir de que el hidrógeno se encuentra debidamente balanceado. La tareita se hace lo mismo con los otros elementos. Aquí contamos con la suerte de que esta ecuación química se encuentra balanceada. Si no, por el método de tanteo, no resultaría complicado resolverla. La pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuánto benzonato de potasio se obtiene a partir de 100 gramos de tolueno si la eficiencia del proceso es del 65%? Bueno, tenemos benzonato de potasio en el enunciado y tenemos tolueno. Ahora tenemos que identificar cuál de los dos es el reactivo y cuál de los dos pertenece a los productos. Entonces, como consiguiente, hallamos la masa molar. Otra vez tenemos la ecuación química, acá lo que hice fue transcribirla tal cual. Y aquí tenemos este C7H8 que representa el tolueno. O sea que el tolueno perteneciente a los reactivos en los cuales nos dice que tengamos en cuenta aquí el enunciado, vean, ¿cuánto benzonato de potasio se obtiene? Al decir que se obtiene, automáticamente nos da referencia a que el benzonato es un producto. Se está obteniendo a partir de uno de los reactivos, que es el tolueno, con 100 gramos. En este caso, ya identificamos que el Z7H8 representa el tolueno y en este caso, uno de los dos reactivos de esta ecuación química. Para hallar la masa molar vamos con cada uno de los elementos. En este caso tenemos el carbono, es el C que tenemos aquí. Entonces el carbono es igual, el peso atómico del carbono es 12.0107 y lo multiplicamos por el subíndice del carbono que es un 7. Entonces al multiplicar 12.0107 por 7 obtenemos 84.0749. Vamos con el otro elemento o compuesto que está aquí que es el hidrógeno. El hidrógeno, el peso atómico es de 1.0079 multiplicado por el subíndice del hidrógeno, que es 8, al multiplicar 1.0079 por 8, es igual a 8.0637. Si hacemos la suma de 84.0749 más 8.0632, obtenemos 92.1381, la masa molar correspondiente al tolueno aquí en este reactivo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el elemento que representa el producto. En este caso aquí lo identificamos, este es el benzonato de potasio. El benzonato de potasio tiene 3 elementos, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Ahora vamos con el carbono. El carbono, el peso atómico es de 12.0107 multiplicado por el subíndice que es 7. Esto me da igual a 84.0749. Ahora pasa lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno es igual, el peso atómico es de 1.0079 multiplicado por el subíndice del hidrógeno que es 5.
Entonces 1.0079 por 5 me da 5.0395. Ahora pasa lo mismo con el oxígeno. Oxígeno, el peso atómico es de 15.9994 multiplicado por su subíndice, que en este caso es 2, es igual a 31.9998. Si hacemos la suma correspondiente, 84.0749 más 5.0395 más 31.9998. Aquí nos faltó uno, que es el K, estaba solito, no tiene subíndice, en este caso es el potasio. El potasio, el peso atómico es de 39.0983. En este caso el potasio, pues tiene un subíndice que es 1, por consiguiente 39.0983 por 1, pues me da el mismo valor, 39.0983. Ahora sí lo sumamos a los 4. Sumamos este 84.0749 del carbono, el 5.0395 del hidrógeno, el 31.9998 del oxígeno y el 39.0983 del potasio. La suma de estos cuatro elementos nos da 160.2115, que representa la masa molar, en este caso del benzonato de potasio. Ahora vamos a resumir o a esquematizar un poco el ejercicio. Tenemos otra de nuestra ecuación química y ya tenemos las masas molares que acabamos de hallar. Montamos nuestra fórmula o, mejor dicho, nuestra conversión de unidades. En este caso, inicialmente, tenemos este 100 gramos de tolueno. Entonces la pregunta es, ¿este tolueno representa la sustancia dada o la sustancia deseada? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Cuando es la sustancia dada, quiere decir es aquella a la cual nos están dando los valores. La sustancia dada representa los reactivos y la sustancia deseada representa los productos. En este caso, la sustancia dada en lo cual nos da información al ejercicio, si nosotros leemos, nos dice que es 100 gramos de tolueno, o sea, nos está entregando un valor como tal. Entonces, 100 gramos de tolueno lo colocamos en el inicio del problema. 100 gramos de C7H8, que es tolueno. Esta primera multiplicación o este primer fraccionario, ¿qué representa? Representa la conversión de gramos del tolueno a moles del tolueno. Entonces, aquí lo que hacemos en este primer fragmento es convertir esos gramos de tolueno a moles de tolueno. Entre otras palabras, 100 gramos de tolueno, ¿a cuántas moles de tolueno equivalen? En ese caso, en el numerador de este primer fraccionario, por defecto colocamos una mol del elemento al cual tenemos información o sustancia dada, o en este caso reactivo. En este caso es el mismo valor, vean, C7H8, que es tolueno, y una mol por defecto. Y en el denominador colocamos la masa molar que nosotros hallamos del tolueno en las condiciones de este problema. Aquí, como vemos, ya hallamos la masa molar, que es 92.1381 gramos de tolueno en el denominador. Este segundo fraccionario es la conversión de moles. Se supone que aquí, en este fragmento, el valor del tolueno lo tenemos en moles, que es la sustancia dada que nos dan el dato, o el reactivo. Ya con este fraccionario lo que hacemos es convertir esa cantidad de moles de reactivo a la cantidad de moles del producto. Entre otras palabras, ¿cuántas moles de tolueno equivalen a las moles del benzonato de potasio? Quiere decir que en el numerador colocamos las moles de la sustancia deseada, en este caso el producto, aquel que queremos hallar el valor. Si nosotros vemos, ¿qué numerito está adelante del benzonato de potasio? Es este que tenemos aquí, es el producto, uno de los productos, porque si vemos tenemos 4, vean. Entonces, aquí adelante tenemos un 1, no está, pero es un 1. Si fuese un 2, pues colocaríamos 2 moles aquí. Si fuese un 5, pues 5 moles. El valor que está aquí. En este caso hay un 1. Entonces colocamos el 1 que está adelante del benzonato de potasio. Entonces, una mol de benzonato de potasio en el numerador, y en el denominador colocamos por defecto las moles del reactivo o de la sustancia que nos están entregando el dato. En ese caso, si nosotros leemos aquí el enunciado o buscamos ese reactivo, aquí tenemos el tolueno,
adelante hay un 1. Si fuese un 2, pues colocamos un 2, si hay un 5, ponemos un 5, pero adelante el tolueno tenemos en este caso pues nada, pero sabemos de que hay un 1, entonces lo colocamos aquí en el denominador. Entonces ponemos una mol de tolueno. Y aquí al final, este fraccionario representa la conversión de unidades de moles de la sustancia deseada a gramos de la sustancia deseada. En este caso, ¿cuál es la sustancia deseada? Pues es el producto, aquella que queremos encontrar esa eficiencia o ese valor. Vean como tal. Entonces, en el numerador colocamos la masa molar que nosotros hallamos, que en este caso 160.2115, lo colocamos en el numerador, o sea, 160.2115 de benzonato de potasio, y en el denominador, por defecto, siempre colocamos una mol de ese elemento o ese producto o esa sustancia cuales queremos encontrar el dato o el valor, la sustancia deseada. En este caso, en el denominador, pues, es el benzonato de potasio y por defecto colocamos una mol, siempre una mol. Si nosotros vemos, al hacer estas combinaciones, lo que obtenemos es cancelación de unidades de medida. Lo que está en verde, que me multiplica gramos de tolueno, que está aquí, con este gramos de tolueno que está en el denominador, se me cancelan, o sea, lo que tenemos en verde. Aquí esto que tenemos en azul, que es mol de tolueno, en el numerador, con esta mol que tenemos de tolueno en el denominador, como una multiplica y la otra divide, se me cancelan esas unidades de medida. Ahora pasa lo mismo con este mol del benzonato de potasio, que está aquí, multiplicando, o sea, lo que tenemos en amarillo, con esta mol de benzonato de potasio que está en el denominador. Como esta que está aquí multiplica y esta aquí que está dividiendo, se me cancelan como tal. Y si me cancelamos todo eso, pues ¿qué nos queda? La única unidad de medida que nos queda es gramos de benzonato de potasio, o sea, lo que tenemos aquí. Acá me faltó el gramos, pero al final lo vamos a colocar. Entonces, ¿qué nos quedó? Pues nos quedó lo siguiente. Si se me canceló esto que está en verde, me queda solo el 100. Si se me canceló lo azul y verde en este fraccionario, pues ¿qué me queda? 1 sobre 92. Aquí lo ponemos. Si se me canceló esto que está en amarillo y esto en azul del tercer fraccionario, pues ¿qué me queda? 1 sobre 1. Y al final multiplica por esto que me quedó aquí, o sea, 160.2115 en el numerador sobre 1 en el denominador con la unidad de medida. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues esta unidad de medida la podemos sacar. 100, pues me queda 100. 100 que me multiplica. 1 dividido en 92 me da 0.0109. Por 1 dividido en 1, pues me da 1. Por 160.2115 dividido en 1, pues me da 160.2115. Y este gramos de benzonato de potasio, que es unidad de medida, lo podemos dejar al final. Al hacer toda esta multiplicación, 100 por 0.0109 por 1 por 160.2115 nos da 174.1429 gramos de benzonato de potasio. Ahí sí lo dejamos. Ahí sí le puse el gramos. Ahora vamos allá a la eficiencia. La eficiencia está de la siguiente forma o lo hacemos de esta manera. Tenemos otra vez nuestra ecuación química. Aquí colocamos esta linecita, acá colocamos la masa molar del tolueno, la masa molar del benzonato de potasio, esto ya lo habíamos hallado, lo dejamos ahí otra vez, y este que es el valor teórico, o básicamente lo que acabamos de hallar nosotros, que es el producido teórico, se le conoce como producido teórico, lo acabamos de hallar, que es 174.1429 gramos de benzonato de potasio. Hay dos fórmulas, una es la siguiente, que el rendimiento es igual al producido real sobre el producido teórico multiplicado por 100. Pero en este caso, esta fórmula no aplica, puesto que no estamos hallando el rendimiento. Lo que queremos hallar es el producido real. En este caso, eficiencia del proceso es del 65, o sea, ¿cuánto es el producido real? En el ejercicio anterior, si nosotros vimos, hallamos el rendimiento porque los datos que teníamos era el producido real y el producido teórico. En este caso tenemos sencillamente el rendimiento y tenemos el producido teórico. Queremos hallar cuál es el producido real. Otra forma de presentar otra manera de presentar la fórmula para hallar ese valor es de la siguiente forma. El producido real es igual al producido teórico por el rendimiento dividido en 100. Alguna de las dos
es lo que a veces nos piden hallar. Nos piden hallar el rendimiento, nos piden hallar el producido real o, en el debido caso, el producido teórico. En este caso, pues, vamos a hallar el producido real, puesto que tenemos estos dos valores. Tenemos el producido teórico, sí, fue lo que acabamos de hallar, vean, el 174.1429 gramos de benzonato de potasio. Y tenemos el rendimiento, sí lo tenemos, porque nos dice, la eficiencia del proceso es del 65%, o sea, tenemos el rendimiento. Entonces lo que necesitamos hallar es cuánto es el producido real. ¿Y cómo lo hallamos? Producido real es igual al producido teórico, ya lo tenemos, 174.1429 gramos de benzonato de potasio, eso es lo que está aquí, que me multiplica a rendimiento dividido en 100. ¿Y cuánto es el rendimiento? Pues el que nos entrega el ejercicio. En este caso el 65% sobre 100. Por consiguiente, al hacer esta operación, 65 lo dividimos en 100 y el resultado de esta división lo multiplicamos por 174.1429. Quiere decir que el producido real es de 113.1929 gramos de benzonato de potasio. Hay que tener muy en claro esto, estas dos formulitas, que son las más utilizadas, faltaría una, cuánto es el producido teórico, teniendo el producido real y el rendimiento, pero en internet se encuentra. Entonces, en este caso, lo que nos piden hallar es el producido real. ¿Y por qué nos piden hallar el producido real? Porque sabemos que al hacer todo este proceso que hicimos, vamos a obtener siempre es el producido teórico. Teóricamente, ¿cuánto es el producido? Y el rendimiento de la misma eficiencia ya nos lo entrega aquí, el ejercicio. Por consiguiente, por defecto, lo que piden es ese tercer valor que no tenemos, que es el producido real. Entonces, esa es la solución a nuestro problema. En resumidas cuentas, podemos decir lo siguiente. Se requieren o se obtienen 113.1929 gramos de benzonato de potasio a partir de 100 gramos de tolueno con una eficiencia del proceso del 65% de acuerdo a esta ecuación química, teniendo en cuenta los parámetros de los reactivos y los parámetros de los productos. Así sería la conclusión o la respuesta a este ejercicio.